Y recibimos a nuestro primer invitado de este jueves que nos viene a contar unas historias, en realidad presentando un libro. Ricardo Robbins investiga el largo viaje de los migrantes africanos que huyen de países saqueados en los que se dispara contra los negros como si fueran monos en busca de un futuro. Hola Ricardo, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptar y venir, que sabemos que la vida es un poco vertiginosa a veces para ir a los lugares. La vida, ¿no? Sí, se hace difícil. Pero es bueno, difícil ir a los lugares. Tienen una productora muy buena. Muy insistente. Sí, muy insistente, con mucha capacidad de escuchar los tiempos del otro. Así que aquí Gracias, estamos. Josefina, mirá. Sí, Josefina. Qué buen nombre y apellido que tenés, Ricardo Robbins. ¿Te gusta? Qué bueno, porque viste que el Ricardo no tiene como buena Ricardo Robbins, Richard Robbins. A mí me gusta. Es impresionante. Me gusta mucho el RR. Sí. Eso es lo que está bueno. Sí. ¿De dónde es Robbins? ¿Qué es? Hay una discusión ahí si es inglés o escocés. Ahí va. Yo elijo la escocesa, pero por una porque cuestión son más de que piolas. me gusta Y más. porque es distinto. Más corazón valiente. Que Rob es como hijo de. Es como 2B capaz que tienen. No es más común con 2B. Robbins. Hay Tim Robbins, por ejemplo, sí. con 2B. Pero Robbins es como hijo de Rob. Y, claro. Ahí va. Y había un. Sí, perdón. Y había supuestamente, ¿no? Un rey de Escocia, Rob. Entonces los que vivían. Hacer eso, mira cómo. Ahí, se escucha mejor. Sí. Un poquito para arriba. Sí. Los que vivían bajo ese reinado, digamos, eran Robbins, y entonces de una zona de Escocia. Ese es uno de los posibles. ¿Sos hijo de inmigrantes? No soy hijo de inmigrantes. ¿O familiar de inmigrantes? Soy nieto de migrante paraguayo. Mi abuelo vino de Paraguay. No Robbins, sino Urizar. ¿En qué vino? ¿Sabes? No, vino, no sé. No, digo, porque el libro es sobre viajes y sobre migraciones, por eso digo. Sí, a mí me pasó que yo cuando empecé a investigar esta historia, estas historias, que son 2 historias, estaba muy apasionado por el tema, no entendía también bien cuál era mi relación con el tema, y después, investigando, aprendiendo la temática, me di cuenta que todos somos de alguna manera. Claro, por eso te lo pregunto, ¿no? Sí. Y mi familia, cuando empecé a estudiar los flujos migratorios, bueno, mi abuelo recién contaba, vino de Paraguay, y Carlos Urizar, y Paraguay es el principal destino, flujo migratorio de los migrantes que llegan a Argentina. Claro. Y en el sentido inverso, o sea, mis primos se fueron, tengo 3 primos varones, los 3 se fueron, en Chile y en España están, y resulta que España, Chile y Estados Unidos son los 3 principales destinos, receptores de la migración argentina. Entonces yo, que pensaba que no estaba demasiado vinculado a la temática, resulta que soy prácticamente un caso testigo de la migración rosarina argentina. No en el caso de una migración con una crueldad, un heroísmo y un delirio como el de estos chicos, niños. No, en realidad hay una distinción que es muy interesante, que es la de desplazado o refugiado del migrante. Claro. El migrante tiene la posibilidad de elegir un mejor destino, de pensar una mejor vida. Y va en busca de ello. En estos casos, igual son historias llenas de crueldad en muchos aspectos. Totalmente. Sí, de crueldad y de épica. De desesperanza también. Lo que estamos viendo desde hace un tiempo en el mundo son historias muy desgarradoras de gente saliendo al mar con una tabla o con mucha gente en un bote. Otra gente cruzando la selva del Darién el Darién, en Colombia con Panamá para irse a Estados Unidos. Historias donde muere gente todos los días, una cantidad, es gente sin rumbo viajando, pero cruzar un océano en una parte de un avión de 2 metros por 2 metros, ¿era? Sí, en un barco en este caso. En un barco en estos casos, como estas algunos historias. Se esconden en los timones, la parte exterior, en salones o en salas que logran meterse. En este caso, son 2 historias que cuenta el libro, que las cuenta de forma paralela y entrelazadas, pero que son distintas. Que una es una investigación judicial por un capitán acusado de arrojar 4 polizones al mar, o sea, los encuentra escondidos en su barco y ordena tirarlos al mar. Esto tiene una explicación económica, digamos, claro, de eficiencia muy cruel, muy cruel.
Ese barco llega a la Argentina, al puerto de General Lagos, por eso la causa se investiga en la Justicia Federal de Rosario. Ahí va. ¿Vos cómo llegas a esta historia? Este hecho ocurre en el año 2013. Y salió Sí. publicado en el diario. A mí me impactó. Pero un año después salió publicado un poco el cierre de esa historia, que ahora la sigo contando y llego al cierre. Cuando esto ocurre, este hecho de que el capitán ordena tirar 4 polizones encontrados en el barco al mar, genera problemas con la tripulación pide la baja, los superiores le preguntan qué está pasando en ese barco al capitán, y el capitán confiesa lo que pasó y dice una frase que a mí me pareció un resumen de esta realidad brutal que estamos viviendo, que dice: tiramos la basura al mar, ¿no? Esa es la explicación que él da, que es muy cruel, pero también es muy potente, muy clara. Certera. Y entonces los dueños de la empresa dan cuenta de esto, se inicia una investigación en Islas Marshall, que es como una especie de paraíso fiscal de las navieras, todo un universo muy complejo. Avisan a Argentina, se inicia la causa en Argentina, el barco queda retenido, todos declaran que eso no pasó en una primera tanda, pero uno de los marineros involucrados cae al río Paraná y su cuerpo desaparece. Es decir, no se sabe si lo mataron, si se tiró, si estaba borracho, si se tropezó con una madera. No se sabe. El cuerpo no lo encuentran. Esto origina una segunda causa, que es de búsqueda de cuerpo, de paradero, en la justicia provincial. Pero además, sobre todo, rompe el pacto de silencio interno de la tripulación y empiezan a declarar: che, pasó esto. Hay allanamientos, se encuentran en el lugar donde estaban estos 4 polizones, se encuentran evidencias físicas de que hubo personas escondidas ahí. Es decir, empieza a haber un cúmulo de pruebas en la causa. El capitán y otros quedan detenidos. Y después la causa se desarma, y eso está detallado en el libro, por temas de jurisdicción. Es decir, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Es un debate global, digamos, un hueco de la justicia global. Y eso genera, digamos, que los que estaban detenidos, que el capitán rumano y marineros filipinos, vuelvan, digamos, sean repatriados, con un fallo de cámara muy extraño que dice: la investigación vale, está bien, pero que siga en sus países de origen porque acá no corresponde. Lo que ocurre es que el capitán, en ese vuelo de regreso, se muere en el avión. Se muere en el vuelo de regreso, no llega a Rumania. Y a mí ahí me pareció que era... Ya es una película increíble. Pero claro, ya muere es un montón, querer, digamos. No. Muere. Queriendo. Le descubrieron un cáncer de colon fulminante en febrero de ese año, la repatriación es en abril y muere en el vuelo. Pero a mí me pareció que había ahí una especie de condena, ¿viste? Divina. Trágica, divina. Claro. Esto de matarás en el mar para morir karma, en el aire. te volvió el karma. Totalmente. Y entonces me pareció impresionante. Esto lo publica Hernán Lascano en La Capital. Ajá. Hablé con él, me contó. Me pareció que había ahí un trasfondo mucho más rico, digamos, que la nota muy completa que hizo él. Y yo estaba haciendo una investigación para un documental que se llama La arquitectura del crimen, que dirigió Federico Actis, que era una investigación sobre el delito de lesa humanidad, el funcionamiento del centro clandestino de detención que funcionó en la ex jefatura de policía. El Servicio de Informaciones. Entonces estaba en contacto con el mundo de la justicia federal, íbamos a grabar, a hacer entrevistas, y me acerqué al juzgado donde esto se había investigado, y me encontré con un juez, Vera Barros, muy interesado en contar toda la investigación. Entonces me dio acceso pleno al expediente, tuve muchas charlas con él para entender estas cuestiones legales. ¿Cuáles eran los huecos? Y bueno, era un expediente también muy generoso, con muchos careos, con mucho detalle. Lo que pasa es que cuando me senté a escribir esa historia, estamos hablando del año 2015, tenía 10, 15 páginas y me parecía muy fuerte, pero estos polizones arrojados al mar, estos jóvenes que habían huido en busca de un futuro mejor, ni siquiera estaban en la identidad, o sea, no se sabe absolutamente nada de ellos. Claro. Y yo con mi relato no lograba sacarlos de ese lugar de fantasmas. Nenes. Entonces me pareció que estaba a mitad de camino y lo dejé. Lo dejé mucho tiempo, pero viste, son esas historias que te quedan... Sí, dando vuelta. Dando vuelta, que no terminás de renunciar a ellas. Intenté de algunas otras maneras, alguien me dijo, es para una ficción, no me pareció a mí. Claro, vos seguías con el lado periodístico encendido de tengo que conseguir toda esta información y armar la verdad. Sí, esa utopía de buscar la verdad, digamos, ¿no? Sí.
Y incluso tuvo momentos que de noche, de madrugada, después de trabajar, buscaba a los que habían estado detenidos, por ejemplo el segundo oficial, que también es rumano, se llama Robert Rakovita, y lo encontré en Facebook, entonces lo espiaba, o sea, estaba perdido, ya estaba en cualquier cosa. En una rara. Sí, bueno, necesaria para esto. Sí, en un momento necesario y un momento que decir, no, por acá no es. Y lo dejé. Estoy yendo un poquito. Y años después, conocí a Bernardo Joseph, que él llegó a Rosario como polizón, o sea, se escondió en un barco, hizo todo este viaje, sobrevivió. No solamente sobrevivió, se adaptó a la ciudad, se enamoró, tiene hijos, creó la Asociación Civil de Tanzania, o sea, es un referente de los migrantes africanos en la ciudad. Le conté que había iniciado ese trabajo, pero que me gustaría contarlo en paralelo a su historia, y él accedió, y bueno, empezamos con entrevistas en profundidad, después lo acompañé en su trabajo, tiene el puesto de venta ahí en Córdoba y Entre Ríos, venta ambulante. Después me abrió la puerta de su casa, bueno, conocí a su mujer Florencia, a sus hijos, y bueno, fueron muy generosos, digamos, con su tiempo y con su vida. Y eso me permitió entonces sí contar la otra cara, ¿no? De por qué alguien decide esconderse en un barco, con qué sueños, humanizar esa figura. Si no, te queda como a mitad de camino. No, y es que además es de una desesperación. Es un suicidio casi. Es muy peligroso. Es muy peligroso. En general son jóvenes. Claro. Que alguien les cuenta, en el libro está narrado eso porque Bernardo lo cuenta. Se genera como una especie de club de polizones, ¿no? Se van contando historias. Che, tal llegó a tal lado y parece que está re bien, ganan dólares. Y claro, se suben a un barco con su vida en riesgo. No solamente porque los encuentren un capitán. Porque el hecho de que los tiren al agua es algo que, no sé, a mí me lo contaba mi abuela. Sí, pero eso porque esos son los que subieron al barco. Los que tiran al agua. No necesariamente. Los que van en la hélice abajo en la quilla. Sí. No, claro. Eso es... Sí, eso es otra historia. Son las dos cosas. Las dos cosas son muy peligrosas. Los de la quilla de barco, por ejemplo, en San Lorenzo hay un chico que llegó así, pero su compañero murió. Claro. No logró sobrevivir. Y murió al lado de él. Porque aparte implica viajar cuánto tiempo. No, y viajó con alguien muerto al lado cruzando un océano. No un río. No de acá a Buenos Aires. Cruzar un océano es... hasta para un barco, arriba de un barco es demencial lo que se mueve, lo que al aire libre, sin comida, agua de mar, muy extremo, hostil, muy crudo. Muy crudo. En el caso de Bernardo, o sea, preferir eso antes que estar donde vivís es la última opción. Extremo. Sí, muy extremo. En el caso de Bernardo, ellos se meten en un barco y se esconden, suben varias escaleras con un amigo John y se esconden en lo que es la sala de chimenea del buque que está arriba de todo y tiene como un equipo de aire acondicionado y se meten ahí atrás. Con una botellita de agua y una manzana. Y aguantar todo lo que puedas antes de salir o que te descubran, porque si a vos te descubren al primer día, te devuelven a puerto. Claro. Entonces, el objetivo de ellos es lograr la mayor cantidad de días escondidos para estar en alta mar y que el barco no pueda regresar a dejarlos. Solo que, en algunos casos, como en el otro caso, en el de la causa judicial, el capitán, en lugar de asumir el protocolo, que es darles un camarote, darles comida, cuando llegan tienen que declararlos en primer puerto, ahí puede que la empresa tenga que correr el riesgo de pagar la repatriación. En el expediente consta que eso puede tener un costo de unos $30.000 en aquel momento. Con lo cual, en realidad, si bien es un crimen de racismo, porque podemos pensar que si eran 4 alemanes escondidos en el barco o personas blancas, digamos, eso no hubiese ocurrido, la motivación no es el racismo, sino que hay una motivación de eficiencia económica, en el caso del capitán. Es darle decir, de comer a 4 personas ahorrarse más, ese costo. Una empresa que tenía problemas económicos para pagar salarios, el capitán estaba presionado, funciona como un engranaje de esto que hablábamos antes, de una maquinaria muy cruel a nivel global, especialmente con los desplazados del mundo. Y con los barcos, que sucede muchísimo. En Uruguay hay un caso de un barco que están puesto
ahí cerca de la costa, que lo denunciaron hace poco, que se escaparon los marinos porque los tenían como cautivos y sin darle casi de comida, pues no tenían para darle de comer. Bueno, los barcos son... Es un mundo... Para mí siempre fue un universo misterioso. Todo en ese sentido. En Europa, por ejemplo, ahora a los migrantes los gobiernos le prohíben levantar gente migrantes, le prohíben con multas. O sea, si te llegan a ver a vos con tu barco subiendo migrantes o gente que está a la deriva o con un salvavidas, tenés que hacer como que no los viste. Es muy cruel todo el coso. Y es muy cruel el negocio que se hace con migrantes para cruzar de África a coso. Barcos que llevan migrantes, después le dan una lanchita que saben que les dura nada, 3 horas. Se tiran al agua, no van a llegar al otro lado y pasa la misma lancha a recoger esa misma lancha para volver a reutilizarla. La gente muere, ¿no? Por supuesto. Pues ya saben que un botecito de eso en 6 horas con la sal, todo eso se tira y se... La atención de esta historia, digamos, es que Bernardo Joseph, el protagonista de protagonista de una de las dos historias, está acá ahora, es como contemporáneo, ¿no? Sí. Porque la historia del polizón, digamos, no sé, suena de dibujitos antiguos, de películas antiguas, de esto, de que me contaban mi bisabuela, que había gente que venía de polizones para escapar de las guerras o cosas así, y es algo que tal vez a quienes vivimos acá nos resulta un poco lejano, porque no pasa acá que la gente se vaya en un barco o lo que sea, pero para muchos lugares es la cotidiana. Sí, para nosotros es algo muy esporádico, muy anecdótico, ¿no? Lejano, pero mientras yo estaba un poco ya buscando la forma de darle un fin, un cierre a la investigación, en el verano del año pasado llegaron 3 nuevos jóvenes, 2 de Sierra Leona y 1 de Nigeria, a los puertos de San Lorenzo. Y la particularidad es que 2 de ellos, los de Sierra Leona, eran menores de edad. Wow. Y como no hay lo que se llama técnicamente gobernanza del tema, es decir, hay redes solidarias que dan comida, que buscan alojamiento, que te zafan del momento, pero no hay un protocolo de actuación de los organismos del Estado. Y no hay estructura legal. No hay estructura legal. Lo que ocurrió fue que la provincia... No tienen documentos ni siquiera para hacerle... O sea, cuando no tenés ni un documento no le podés decir si tenés 15 años... Idioma. No, el idioma ni hablar. No saben ni a dónde llegaron. No tienen un intérprete. Claro. Ellos no vienen a Argentina, digamos. Ni siquiera hay un intérprete en los puertos. A veces recurren a alguien que sabe más o menos para poder decirle, che, decime quién sos, de dónde venís y la edad que tenés, porque no sabes si le ponerle... No le podés poner que tiene 20 años una persona que tiene 15 o 30 años o al revés. Es la identidad. Bueno, y en este caso es como un hueco adentro de otro hueco, que es que la dirección de niñez tuvo que intervenir porque eran menores de edad. Claro. Y los mandaron a una colonia, que es Colonia Astengo de Alvear, que es una colonia para chicos con problemas de adicciones, conflictos con la ley penal. O sea, no es un buen lugar para darle la bienvenida a en una época dependía de el idioma. Claro, sí, esa lógica, digamos. Sí. Con lo cual, los chicos empezaron a tener problemas, fueron agredidos, y Bernardo y su mujer Florencia los fueron a buscar en su auto a Alvear y se lo llevaron a su casa. Wow. Entonces, bueno, yo decía, hay que incluir, esto no se termina con la historia de la causa judicial y la travesía de Bernardo, sino hay que llegar al presente y contar qué está pasando con esto en la ciudad. Así que el último capítulo, que son 6 capítulos, el último es, contar eso, digamos, que el caso de ellos y qué está pasando con esa situación en la ciudad. Te iba a preguntar justamente eso, porque por lo que estás contando, a medida que te ibas metiendo en la historia, se iban destapando nuevas historias. Entonces, ¿por qué decidiste avanzar en la parte de ficción con la de la causa que está abierta, que es como la más desafiante porque no tenés nadie que te narre, es pura tu imaginación, interpretación e investigación periodística, y con la de Bernard, y no avanzar con algunas otras o seguir? ¿Por qué cerraste? No, es que en realidad es un libro de no ficción. No es ficción. Sí. O sea, tiene pasajes recreados a eso. Utiliza las herramientas de la crónica, que tiene herramientas literarias, claro, sí, pero no es que yo me inventé escenas o cosas.
la parte de la causa judicial es el expediente. Hablé varias veces con el juez, con su secretario, con el secretario del juez, que tiene la particularidad que hoy es el fiscal de causas de lesa humanidad, Adolfo Villate. Era el secretario en aquel momento de ese juzgado. Y él tiene entonces, me aportó mucho contexto. Son causas federales. Son causas federales. Y además estamos hablando de el concepto que yo no conocía a partir de investigación de migrantes desaparecidos. Sí, hay migración, hay un montón de cosas. Pero migrantes desaparecidos es una categoría que hace poco se empezó a conocer, que es esto, ¿no? Personas que se sabe que salieron de algún lugar y no llegaron, entonces no se sabe dónde están. Migrantes desaparecidos, una causa judicial sin cuerpos, una causa judicial donde en principio hubo un pacto de silencio, que es la matriz de las causas de lesa humanidad que se investigan en la justicia federal. Entonces, hablé también con los abogados defensores. En off, no están sus testimonios, pero quiero decir, está todo en base a esas entrevistas y al expediente. Después sí hay la narración, el formato de escritura, sí, arma escenas. Claro, no, es porque leí en la nota de Infobae, está el comienzo de tu libro. Infobae miente. No. Y bueno, me refería a esa escena. Has tenido que ficcionar esa escena, basándote en todas las entrevistas que fuiste armando. Y digo, también tenés la historia de estos chicos que llegaron. ¿Y por qué no armar también esa historia? A eso está la historia. En realidad es no ficción, ¿eh? No es ficción. Sí, no entiendo. Lo sé, por eso, atrás, dice crónicas, ficciones reales, crónicas latinas, y está bien, está detrás Cristian Alarcón. Tiene la estructura de una crónica, sí. Con esa lógica de crear escenas y crear diálogos, pero que están en el expediente o con los recreé a partir de entrevistas, digamos. Alguien nos está preguntando a través de nuestro WhatsApp, que es el 153-154-996, con quién estamos hablando, porque llegó recién, prendió la radio, se interesó por la conversación, pero no sabe que quien está charlando con nosotros es Ricardo Robbins, autor de este libro que estamos comentando, que si están en YouTube van a poder ver la tapa del libro, que se llama El Polizón y el Capitán, que ganaste el premio Gabo, además, de la Fundación Gabo, que es una fundación de periodismo narrativo, fundamentalmente. Periodismo narrativo, Fundación García Márquez, tiene un festival y un premio Gabo muy importante. Y ganamos en categoría texto. Y no me quiero olvidar, el jueves que viene, jueves 5 de octubre, presentamos el libro en el Complejo Cultural Atlas. Así es, Mitre 645. Ah, perfecto, lo tenés ahí. Con Bernardo, va a estar Bernardo Joseph. Ah, muy bueno. Así que va a ser una linda oportunidad para que él también cuente su historia en primera persona. ¿Y él leyó el libro? Sí, el libro yo le fui mandando. El libro se publicó primero por Crónicas en rosario3.com. Ajá. Se publicó en 6 partes. Después vino lo del premio Gabo y ahora está en formato libro que recopila las 6 crónicas. Historias. ¿Qué fue lo peor que leíste, que escuchaste de todas esas historias? ¿Qué es lo que más te impactó de todo eso? Mira, más que lo que primero la frase de tiramos la basura al mar me sigue pareciendo bueno, eso que decíamos antes, ¿no? Como un resumen de época. Porque estamos como humanidad tirando la basura al mar, a los desiertos, a las selvas, todo el tiempo, y no hay una investigación, ni siquiera hay un cuerpo jurídico, legal. Esta causa terminó impune, digamos, porque no está preparado el sistema judicial para hacer justicia, para investigar este tipo de Pero hechos. Humanamente, ¿qué sentiste de alguien que se sube a un coso, a un pedazo de chapa y se va? Y escucharlo a Bernardo, cómo se acurrucaba detrás de ese equipo. Bernardo es grandote, 1,80 y pico, 85 kilos. Cómo se escondía atrás del equipo de aire, de frío, para que no lo vean. Doblándose a sí mismo. En cuclillas, hecho un ovillito, y además estaba el techo perforado, con lo cual se mojaba. Me dolió el cuerpo de escucharlo la primera vez. Tuve esa sensación. ¿Viste? Cuando te conectás con el otro. Y ¿Cuántos hay ahora acá? ¿Cuántos tenemos nosotros en la ciudad o en la provincia, chicos, que estén acá ya? Mira, en realidad no sé exactamente cuánto ¿Hay algún acá. censo? No, censo no son datos oficiales. Sí hablé, con Bernardo, que conoce a otros compañeros de él que llegaron de distintos lugares. Hay un centro de cultura de Tanzania que queda por la calle Córdoba. Él es el presidente. Es una casa hermosa. Esa es la casa de él y de su familia. De su familia, y además es la sede de la Asociación Civil de Tanzania. Y hacen comida muy rica. Participan de las colectividades. Sí, van a están en participar colectividades. en noviembre.
hablando con ellos, porque Florencia también es su mujer, que es rosarina, pero que es muy activa en la organización de la Asociación Civil de Tanzania, hicimos como un conteo, digamos, que ellos conocen sus historias, también con Tatiana, que es su abogada, que también asesora a otras organizaciones, y con la gente de la ONG Sin Fronteras, que está ahí Leandro Zacari. Y hay 8 o 10 jóvenes, ya no tan jóvenes, que llegaron como polizón en Rosario, de un universo de 50, más o menos, 40, 50 africanos que llegaron a la ciudad en los últimos años, pero no todos como polizón. El primero, no sé si Juan cantaba en una banda de reggae y no había empezado a cantar o rapeaba con Ramón Merlo, en Cambay, Mamá África habían... Creo que es está el documental que hizo Rubén Plataneo con Virginia Bellacosa, que se llama El Gran Río. El Gran Río, sí. Que ahí hay no me acuerdo el nombre ahora. Se hizo rapero. Sí, había rapeado. Sí. Sí, hay otro chico también que tiene problemas de salud mental, que está en la ciudad y que Bernardo lo asistió en la pandemia porque estaba muy mal. Claro, porque él termina ocupando un espacio también y de contención. Claro, desde la empatía, de recibir a aquellos que pasan por una historia parecida a la de él. Y el idioma también. Porque lo que logró él es muy difícil. Claro. Él empezó a trabajar, es un rosarino más ahora, después de 20 años, que creó su familia, que tiene echó raíces, tiene sus hijos son afro-rosarinos. Claro. Entonces ahí hay algo nuevo que también forma parte, me parece, de un cambio de la ciudad, ¿no? Entre los africanos y los haitianos que llegaron después del terremoto de 2010 en mucha cantidad. Y que también hacen, los africanos por ahí más vendedores ambulantes y los haitianos delivery o trabajan en gastronomía. De repente en los últimos años empezamos como a ver mucho más. Veo caras. No, es el aire que hace lo que quiere. Es independiente a nosotros. Sí. Como un cambio de la fisonomía también de la ciudad, que me parece que también está bueno pensarla, hablarla. Yo no sé si es un tema de conversación, seguro, me consta porque trabajo en Rosario 3, en un medio digital, seguro que no es un tema de agenda. No. El tema de la migración. No. Y tampoco, a mí me parece importante. No, acá tuvimos migraciones muy extrañas en el sentido que en algún momento parecían como que eran de explotación. ¿Se acuerdan los rumanos que había que tocaban el acordeón? Me acuerdo de Juan, que tenía un personaje que se cagaba de risa. El rumanito, estaban en la peatonal. Estaban en la peatonal. Después hubo muchas migraciones que tenían un costado bastante como raro, como de explotación, ¿no? No era este tipo de migración que vienen escapando de un lugar individualmente y caen acá como pueden y se juntan como pueden. Pero sí tenemos así, supimos tener como migraciones así extrañas, ¿no? Sí, las tenemos, por eso me parece que hay extrañas en el sentido extraña que se entienda lo que quiero decir con extraña, ¿no? Sí, el contexto, cómo llegaron acá. Es que a veces nos preguntamos ¿por qué venden los haitianos venden joyas? O no sé si son haitianos. No, en su mayoría son africanos. Africanos, bueno, ¿por qué el africano vende joya? Es a mí me preguntable todo eso, hace ¿viste? poquito que empecé a ver ropa típica en los puestos. Sí, hay. Que era algo que no venía viendo. Sí. Venía viendo que vendían joyas, relojes y otras cosas, pero ahora hay esas telas coloridas y que usan mucho en camisas, bermudas, shorts, todo ese tipo de cosas, que me pareció como una novedad también, a ver, ¿no? Como esto que va cierta evolucionando. Marca identitaria. Sí, y lo que decía vos, Coqui, también, hay redes que se arman. Es decir, cuando si Bernardo lo leyó, yo le di el libro, lo trabajamos juntos, digamos, se lo di para que lo lea antes que se publique. Y lo último que me dijo que quería agregar, y que es así cierra el trabajo, es que por un informe que había visto, como que los paraguayos eran albañiles, los chinos tenían supermercados, y ellos vendían... Los japoneses lavandería. Y ellos vendían billutería o joyas en la calle. Y él lo que me decía, no es que nosotros elegimos eso, a nosotros nos gustaría llegar, estudiar, tener oficios, pero lo que ocurre es que llegamos, no tenemos nada, y lo que se activan son las redes de contención de las propias comunidades. Es decir, viene un africano, no tiene nada, y para en la casa de Bernardo, y Bernardo, bueno, el chico que llegó de Nigeria,
Jamaiqué, le estaba trabajando el puesto ahí. Y así empieza. Son redes de solidaridad que generan ese tipo de Totalmente. dinámicas. Un grosso, Richie. Gran trabajo y compromiso. El Pai, dice por acá alguien. El querido Pai, Diego Fidalgo. Hola chicos, muy buenas tardes. Mi hermano trabaja en el puerto terminal Rosario y recuerdo que no hace mucho encontraron en uno de los tantos barcos que llegan cuerpos. Ah, mira. ¿Cuándo? Que escriba. No sé, te podemos pasar el teléfono de la, si ella o él nos lo permite, para que pase más data. Pero es que seguro pasa eso. No, es que pasa Lo mucho más de lo que nosotros mucho creemos. Más de lo que nos enteramos. Y cuerpos que tiran como basura, eso. La rareza de este caso, es que lo que vos te enteraste en un expediente. Claro, esa es la rareza, que alguien se enteró de eso. Pero que no se enteramos y que hay un pacto de silencio, que tiran gente, que encuentran. Sí, hay casos similares en España. Lo que pasa sí. que es muy raro, como ocurrió en este caso, que un capitán lo blanquee, claro, y que se active un expediente y que un juez lo tome de verdad. Porque hubiese sido lo más lógico y lo más normal, que el juez diga, bueno, a ver, toma declaración, todo lo dicen acá, no pasa nada, cierra la causa. El juez la siguió y lo investigó. Y por eso quedó un expediente tan rico. Aunque no hubo un juicio, o sea, un caso que está impune, insisto. Claro, porque hay además muchos elementos. No hay nadie que reclame justicia por esas personas. Porque no sabes quiénes son, no sabes dónde vienen. Capaz que su familia también se fue en otro barco y también sufrió una suerte parecida. Digo, no hay nadie que pida por esas personas. Y eso es lo más dramático del concepto de migrante desaparecido. El otro día salió un informe de la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, que ubicaba, no me acuerdo exactamente la cifra, pero algo así como 1.500 migrantes desaparecidos en América. En las rutas principales, que son la del tapón de Darién, que es Colombia-Panamá, todo el arribo a Estados Unidos vía los desiertos, México. Claro. Sí. Ahora están ingresando chinos a México, no se sabe por cómo y por qué, pero una cantidad oleada de chinos entrando que los están dejando pasar. El otro día pasaron una imagen que estaban dejando saltar por el muro. A ver, no es que se entienda bien la palabra, pero es la próxima pandemia grave mundial. Toda la migración masiva. Para mí ya está, digamos. No, ya está. Hace unos años es una realidad de la globalización. Ya está, pero digo, va a estallar en un momento. Sí, digo, para mí cuando estalle en lugares. Funciona como microestallidos. Sí. No como un solo gran estallido. Mira, hoy entré a la página de BBC y de las 10 principales noticias, 3 eran conflictos migratorios. Es que es tremendo. En algunos lugares, yo sigo algunas páginas de Twitter de alguien que se encarga exactamente de eso, un periodista que se encarga sobre los migrantes que llegan a Estados Unidos, que toman hoteles, que se van metiendo y que no hay manera de sacarlo y que no forman parte de la agenda mediática para no asustar, entre comillas, a la población, porque está entrando. Bueno, lo que dijo Trump, ayer habló Trump de que va a organizar la deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos. Quedas muy susceptible a que cualquier líder ascienda y te cambia todo un flujo migratorio de miles y miles y miles de personas. Claro. Pero aparte, lo que es también llamativo es como, bueno, sí, estamos todos re a favor de la globalización, qué sé yo, bla, 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 y cuando empiezan a aparecer este tipo de conflictos, se va la globalización al medio del carajo. Digamos, bueno, ¿no? es una buena síntesis, porque en realidad yo no tengo duda que si esta causa hubiese sido por el robo de un cargamento de cereales en un barco, de objetos, sí, hubiese estado perfectamente estipulado cuál era el delito, quién lo tiene que investigar y cuál era la pena. Qué multa se paga, todo. Acá, migrantes desaparecidos, no hay familias, no hay querellantes, a nadie le importa demasiado, la causa se desarma, tenés los marineros filipinos, el capitán y el sub que eran rumanos, la naviera que era de Grecia, pero tenía bandera de las Islas Marshall, que es una islita tipo como un paraíso fiscal, pero de navieras. Argentina, que es el puerto de arribo, es decir, tenés un no mundo, un no lugar. Es como una ensalada de todo frutas mezclado de no con eso, sí. Que digo que no todo es así, pero hay un componente delictivo, no quiero que me salte nadie que tenga barcos o familia en barco, pero hay una cantidad de componentes delictivos en los barcos, ya sea en la pesca, en la explotación, en el tráfico de cosas que
uno viene a buscar una cosa y se lleva 3.000 kilos de cocaína por una cosa que es muy grande. En lo que no tenemos ni idea es que se llevan en los containers ni por de lo que traen, digamos, ¿no? Porque no es se muy abre. grande el negocio delictivo que hay en torno a los barcos. Sumale lo de los migrantes, sumale un montón de cosas, pero es un negocio delictivo grande. Bueno, el de la pesca es las barcazas que bajan por el río Paraná, que nadie sabe qué traen. Nadie sabe qué traen, nada. Y o tampoco sea, sabemos qué se llevan. No sabemos si traen gente, si no traen gente, si llevan falopas, si no llevan falopas, si llevan cereal, si llevan... No se sabe. Diría que sabemos que sí, pero no sabemos cuánto. A ver, no. Tipo. Lo sabemos, pero digo, no es una cosa declarada. Digo, hay controles que son mucho más específicos, digo, en transportes. Un avión, vos no podés estacionar un Boeing de carga en cualquier lugar, en una ruta y bajar. Tenés aviones chiquitos de merca para tirar o cosas. Digo, el tráfico aéreo es más controlable. Esto, ¿viste? La pesca es... Sí, además está la figura del capitán. Porque nosotros hablamos, pero lo de la pesca, claro, lo de la pesca es delictivo pirata, digo, no es una boludez. El capitán manda sobre todo. Sí, o sea, sí. Él es el Estado. Él es el Estado de un barco. Él es el Estado, claro, es un Estado un barco. Es un pequeño tirano, digamos, ahí sin leyes. Es que un barco tiene una bandera y es un Estado, es una especie de Estado. Por eso usan estas banderas. Claro. De estados prácticamente inexistentes. Inexistentes, sí. El polizón y el capitán se llama... ¿Es tu primer libro? Sí, participé en otros recién ahí con Laurita Gince, hicimos crónicas primarias, sí. Un taller con Cristian Alarcón, sí. Ahí fuimos coautores de varias crónicas y tuve participación en otros, pero este es el primer libro, así, sí. Ricardo Robbins escribió este libro, digamos, ¿no? Sí. El próximo jueves 5 de octubre a las 7 de la tarde en el Complejo Cultural Atlas de la calle Mitre 645 se presenta junto con Bernardo Joseph, uno de los protagonistas de esta historia. Van a estar charlando de este libro de no ficción, así que bueno, muchas gracias por haber venido a contarnos un poco esta historia también. La pasé muy bien, muchas gracias. ¿La pasaste bien? Muy bien. Me tomé solamente 2 mates, pero... Podemos darte uno más. Somos los tiranos del mate. Sin ningún tipo de no te pones sin compromiso. Sí. De un 1 a un 10, el mate, ¿cuánto está? Pero de verdad... No vamos a hablar mal del libro ni cosas. ¿Cuánto está? No puedo creer esto que está pasando. Me someten a una crueldad. No me voy a meter. ¿Sometemos a una crueldad? No lo digas el puntaje porque es bajo, seguro. ¿Se lo dijo? Tremendo. Lo dijo. Yo no puedo creer que vos me critiques el mate igual. Es un 6. Sí, yo no... Vamos a ver si lo invitamos de vuelta. ¿Qué? ¿Qué me haces, Carita? Vos no tomabas mate hasta que yo pedo, te di el primer mate de tu vida, boludo. En el poli con un 6 pasabas de pedo. Te lo di yo, no tomaba mate, César. En el poli con un... bueno. Sí, ¿Entendés? pero ya ahora me di cuenta cuáles son buenos y cuáles son malos. ¿Entendés desde dónde? O sea, yo llevo una vida cebando mate y este tipo me viene a decir que mi mate... No, tómatela. Gracias, Ricardo. A ustedes.